y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Martes 22 de abril, 9 de la mañana, y hoy día este espacio Clave Morse, que es un espacio donde decodificamos la economía, los negocios, el desarrollo productivo, se viste un poco más de verde, porque hoy es el Día Mundial de la Tierra, este martes 22 de abril, y justo para conmemorar y hablar de la importancia de esta fecha y de cómo nuestro país y nuestra sociedad mira este Día de la Tierra, estamos al teléfono con la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Ministra, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. ¿Hablo con Felipe y Daniel? Con Daniel Fajardo. Daniel. Sí. Ya, Daniel, muy buenos días. Sí, aquí estamos. Estamos empezando la celebración desde el Ministerio en el Parque Natural Cantalao, acá arriba en Peñalolén, mirando la ciudad. Qué bonito. Sí. Qué bueno. Lo recomiendo. Totalmente, además que ya bajó un poquito la temperatura, entonces está un poco más agradable estos días. Ministra, a ver, si nosotros tuviéramos que un poco, en términos generales, entender cómo el gobierno, ¿no es cierto?, el país y el gobierno sobre todo, mira este Día de la Tierra, ¿cuáles son los principales focos en que están poniendo ustedes en este momento? Sí, mira, a ver, varios. Recordemos que este Día de la Tierra se celebra desde los años 70, hace ya 55 años. Es un día en que su objetivo, ¿verdad?, es crear conciencia sobre los desafíos ambientales que enfrenta el planeta. Y los enfrenta el planeta y los enfrenta Chile también. Y desde el Ministerio de Medio Ambiente siempre hablamos de que tenemos una triple crisis. Esto se manifiesta en que tenemos cambio climático con todas las consecuencias que conocemos, que tenemos una pérdida de biodiversidad, es decir, se están extinguiendo especies y por toda la presión que tenemos sobre la naturaleza, y también se manifiesta en una crisis de contaminación, y esta la vemos en la contaminación del aire, la vemos también en la contaminación por plásticos que termina, ¿verdad?, en nuestras calles, plazas, ríos, playas y hasta el mar. Y para todos esos frentes, Chile tiene una institucionalidad que es coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente. Probablemente la más fuerte es la Ley Marco de Cambio Climático, sí, claro, que está vigente en el país desde el 2022, que además habla de cambio climático, pero integra temas de economía circular, de reciclaje y también hartos temas de naturaleza, de biodiversidad. Así que yo diría que esa es una herramienta bien central que tenemos para enfrentar esta crisis. ¿Qué es lo que dice la ley? Tenemos el compromiso de que Chile sea carbono neutral a más tardar al año 2050 y resiliente a los efectos adversos. Así que lo que hace la ley es como fijar un norte, es decir, para dónde tenemos que ir. Y de esa manera tenemos que comprometernos todos, la sociedad completa, a tomar esa ruta en ese norte definido en una ley de la República aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. Ministra, la ley, justamente, ya que usted lo menciona, la ley de marco cambio climático, el contexto de esta ley, hay unas entidades que son muy importantes, que son los gobiernos regionales y esta mirada local, también las municipalidades, toda esta mirada local. ¿Cómo entonces, cuál es el rol, digamos, de esa localidad dentro de esta ley, y cómo conversan las diferentes localidades con realidades bastante diferentes? Usted está ahora en la precordillera de Santiago, que es una realidad muy diferente a lo mejor lo que es más hacia el poniente, o incluso la realidad que tiene la región de Coquimbo, la región de los lagos, etcétera. ¿Cómo conversan este rol regional que implica la ley de cambio climático? Sí, efectivamente. A ver, como te decía, la ley tiene estos dos objetivos, ¿verdad? Carbono neutralidad, con eso nos hacemos cargo de las causas del cambio climático y el tema de la resiliencia a los efectos adversos.
con eso nos hacemos cargo de las consecuencias del cambio climático. Las consecuencias del cambio climático, evidentemente, en un país tan largo como Chile, con tantos climas distintos, depende de cada región. Hay una buena parte del territorio que está sufriendo, por ejemplo, sequía y olas de calor, lo cual hace que seamos más propensos a los incendios forestales, y ahí una buena parte del territorio, la zona verdad más central, centro-sur, se está adaptando a enfrentar estos incendios forestales de una manera más eficaz, cosa que vimos este verano que ya terminó. Efectivamente, dado una buena preparación, hubo muchos menos incendios forestales, como un ejemplo. Todas las zonas costeras tienen otro tipo de efectos. Hay marejada que se están haciendo más intensos. Estamos perdiendo playas. Ese también es un efecto que estamos viendo en muchas de las playas del país, y eso tiene un efecto negativo, por ejemplo, sobre una actividad económica como el turismo, ¿verdad? Claro. Entonces ahí hay un par de ejemplos de cómo las consecuencias se tienen que ir enfrentando de manera como apropiada a los territorios. Y ahí, como tú bien decías, los gobiernos regionales tienen que elaborar un plan de acción. Entonces, dependiendo de cuáles son las amenazas en la región en particular, pero también las oportunidades, tiene que hacer su propio plan, y eso mismo tienen que hacer las comunas. Ahora, por ejemplo, en el caso de cómo mitigamos el cambio climático, hoy día en la mañana, bien tempranito, acompañamos al ministro de Transporte, que con la conmemoración del Día del planeta, el Día de la Tierra, lanzaba un informe sobre la electromovilidad y cómo ha ido avanzando y qué beneficios tiene. En el caso de Santiago, la electromovilidad, que fíjate que de aquí a fin de año vamos a llegar que 3 de cada 5 buses en Santiago sean eléctricos. Con eso están bajando las emisiones de gas de efecto invernadero, así que es una medida para enfrentar el cambio climático, pero también estamos limpiando la ciudad, una ciudad menos contaminada del aire, pero también más silenciosa, o sea, también tiene efectos sobre la contaminación del ruido. Y esa medida, que entonces es una medida de cambio climático, tiene otros beneficios, y también la estamos viendo en otras ciudades, no solamente en Santiago, como en Antofagasta, en Rancagua y en La Serena, Coquimbo, que donde ya también es una realidad de tener buses eléctricos. Así que ahí vemos cómo esto se traduce en cambio, en algunos casos a lo largo y ancho del país, en otros es bien específico, pero muestra que esto aquí se involucra a la sociedad completa. Ministra, y dentro de ese involucramiento me interesa mucho entender también cuál es el rol de las empresas, del sector privado, tomando en cuenta que somos un programa de economía, y cómo esta alianza público-privada entre el gobierno, las empresas, que a veces no ha estado exenta de algunos conflictos entre medio de roces. ¿Cómo está esta alianza para enfrentar justamente este Día de la Tierra y lo que viene en adelante? Sí, a ver, en Chile las inversiones, o sea, a ver, una parte muy fundamental de nuestra, de cómo enfrentamos el cambio climático es la transición energética, ¿verdad? Estamos produciendo energía. Se nos fue la señal. Vamos a ver qué pasa. Mientras, bueno, estábamos justamente conversando con la... Estamos, ministra, ya, se nos fue por un segundo el tema, pero puede seguir nomás la respuesta. ¿Aló? 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 Sí, ahí sí. Sí, perdón, es que estamos realmente como en la precordillera, así que la señal no está tan buena, a veces se nos va. Estaba diciendo de que una parte bien fundamental de enfrentar el cambio climático es nuestra transición energética, ¿verdad? Hemos visto como en Chile estamos produciendo energía, estamos produciendo electricidad con fuentes como el sol y el viento en vez de estar quemando carbón. Eso es una parte bien fundamental de
de la transición energética, y esas son inversiones que hace el sector privado. Y es por eso que nosotros, como Chile no tiene combustibles fósiles, la transición energética es una oportunidad de crecimiento económico muy importante y relevante. Por ejemplo, estábamos hablando antes de la electromovilidad. Evidentemente esa es una política de Estado, lo propicia el Ministerio de Transporte, pero las licitaciones son licitaciones, ¿verdad? Ahí dice, mire, no vamos a licitar más con buses a diésel, sino que van a ser eléctricos, pero finalmente son las empresas las que acuden a esas licitaciones, así que es el sector privado que finalmente realiza todas estas transformaciones, por dar algunos ejemplos. Perfecto. Ministra Maísa Rojas, ministra del Medio Ambiente, 1.000.000 de gracias por acompañarnos y ser parte de este Día de la Tierra en Clave Morse. Y bueno, espero que este día sea bastante productivo con respecto a todas las celebraciones, conmemoraciones, etcétera, etcétera, que tiene que ver con esta fecha importante en un contexto además que recordemos que todavía estamos en una mega sequía, a pesar de que ha llovido bastante en los 2 últimos años en la zona central, todavía estamos en esta mega sequía y tenemos efectos del cambio climático. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos. Un gusto, muy buenos días. Un abrazo. Chao, chao.